La Comunidad Latinoamericana de Profesionales del Sector Sociosanitario y la Red Latinoamericana de Cuidadores presenta el panel, Perspectivas Globales sobre la Humanización en los Sistemas de Cuidado. Agradecemos a los panelistas, la tanatóloga Didra Lorenzo, de Puerto Rico, el ingeniero Gustavo Tejera, de Uruguay y el doctor Pepe Valencia, de México. Y a la moderadora la magíster Claudia Lucía Ramos, de Colombia. Bienvenidos. Un cordialísimo saludo para, para el mundo, para todos, para sus casas, para todos los lugares que están ubicados ustedes en el mapa global, para estar en materia de esto que se ha llamado las perspectivas globales sobre la humanización en el sistema del cuidado. Qué bonito que podamos encontrarnos desde distintos lugares. México, Uruguay, Estados Unidos con alma de puertorriqueña. Colombia, un país gigante y un lugar desde Colombia muy lejano que está en el centro, que es también cálido, que se llama Villeta, en una provincia, un departamento con Dinamarca, que soy yo. Y lo que verifica, lo que significa todos estos años del trabajo de la Red Latinoamericana de Cuidadores y junto ahora con la Comunidad Latinoamericana de Profesionales del Sector Sociosanitario. Bienvenidos todos. La premisa, el agradecimiento a todos los cuidadores del mundo, de todos los cuidadores que están ejerciendo su profesión desde los distintos lugares, desde los distintos niveles formales, aquellos del sistema médico, profesional, los de casa, los cuidadores que llegan a las casas en domicilio, los cuidadores familiares, los amigos que son cuidadores, los vecinos que son cuidadores también, los extraños que por alguna razón les tocó asumir también el sistema de cuidado y que en el camino vamos aprendiendo, van aprendiendo. Eh, Como estamos tratando del tema global, entonces como les decía, entonces yo tenía en el libreto que debía presentar a Gustavo, a Pepe y a Didra. Pero qué mejor que empecemos esta comunicación con unas pequeñas presentaciones de cada uno de ellos, porque es su experiencia, es su querer el que va a empezar a hablar en este escenario. Entonces, yo como buena haciendo sororidad aquí, vamos a pedir que Didra empiece, luego vamos con Bueno, Pepe y luego vamos con Gustavo para hacer esa presentación. de acuerdo. Bueno, un saludo. Abracito, Didra. Seguimos contigo. Gracias, pues primero que nada, buenas noches, gracias a los que se están conectando, gracias a la red por permitirme, ¿verdad? Compartir con ustedes lo poquito que sé, diría yo. Yo soy Didra Lorenzo, soy de Puerto Rico, estoy en los Estados Unidos, trabajo con la comunidad latina, tanto en la isla, en el Caribe, como en Estados Unidos, que a veces es tan difícil, ¿verdad? Esa interacción, estar en los Estados Unidos, no hablan el mismo idioma, no tienen ayuda. Soy tanatóloga. Soy coach emocional holística, que eso lo que significa es que acompaño a personas, ¿no? En su proceso, no solamente de pérdidas por duelo, pero sí yo específicamente me especializo en acompañar a cuidadores de pacientes o familiares con Alzheimer, porque mi papá tuvo Alzheimer por muchos años y creé esa empatía y como puedo conectar, yo dije, por aquí es que me voy. Así que y eso es lo que trabajo y aquí a la orden. Abracito, gracias. Pepe. Un servidor, mi nombre completo es José de Jesús Valencia Rodríguez, así que es mejor que me digan Pepe. Yo soy médico gerontólogo, tengo 48 años atendiendo a personas mayores y en el curso de este tiempo me he dado cuenta de que es necesario conocer otros campos como es la gerontología, como es la tanatología, como es la medicina hospice o la atención de personas con una enfermedad terminal y sobre todo servicios que tienen en su derredor. Por ahí publiqué unos cuantos libros, el primero que está relacionado con los cuidados al anciano, eso en 1996, dirigido a los cuidadores primarios.
Nada más que ahora ya veo que es un fenómeno que debe atenderse de manera muy profunda, pero especialmente de manera humanista. Y debemos unir y hacer equipo para poder lograr esto. Mi más profundo agradecimiento por esta oportunidad. Muy a la orden. Gracias. Ahora sí, Gustavo. Bueno, como decía en la previa, es un honor estar acá con todos ustedes compartiendo lo que uno puede aportar. Eh, Soy de Montevideo, nací en Montevideo, tengo 60 y casi 62 años, o sea que soy de la economía plateada. Y hace unos 45 años más o menos que me di cuenta de que muchas veces los errores de praxis se dan por la ausencia de información. A eso me dediqué, a la gestión del conocimiento, para fortalecer profesionales, para fortalecer comunidades, organizaciones. Y bueno, por eso insisto tanto en todas mis participaciones de que la interoperabilidad es una necesidad mucho más de lo que uno puede llegar a comprender, dado que la usamos todos los días. Así que bueno, eso es lo que me compete a mí. Yo agradezco infinitamente y es muy un honor estar con ustedes compartiendo eso. Soy su moderadora, que papel que me encanta. Y sobre todo estoy muy agradecida por estar con cuidadores. Darle al saludo a toda esta audiencia diciéndole que estamos hablando cuidadores para cuidadores, alma de cuidadores, conocimiento de cuidadores, experiencia de cuidadores, y bueno, vienen esos conocimientos y esas, digamos, esas experiencias que se han organizado de alguna manera en protocolos, en escritos. Tenemos 3 escritores acá y que pueden hacer síntesis a veces de cosas dolorosas, y de eso trata mucho la tanatología. La tanatología de hablar de esas pérdidas, de a veces esas pérdidas que nos desorganizan en la vida, que nos desequilibran, que nos despiertan emociones que no sabíamos que teníamos. Pues es una de las, digamos que áreas que son tan importantes y muy importantes para los cuidadores, porque estamos en continua pérdida y acompañando pérdidas. En el caso de las personas de cuidadores de adultos mayores, estamos acompañando la pérdida de la salud, de la juventud, de la vitalidad, y es una de las cosas que es más difíciles de comprender y de manejar cuando uno no es el que está todavía cercano a eso. Hablo de los cuidadores muy jóvenes que hasta ahora se están acercando a cuidar a personas mayores, y por supuesto la distancia de la experiencia de vida va a ser grande. De ahí que el conocimiento sea muy importante. En este orden de ideas, hemos organizado la Red Latinoamericana de Cuidadores, CLAP, ha organizado este panel. Para eso tiene estructurado unos temas y habla sobre la humanización. En principio, yo quisiera también que antes de establecer todo esa primera orientación que nos llegó de cuáles son esos pilares que definirían a un sistema de cuidado unido, que diferenciarían a un sistema de cuidado humanizado de uno meramente asistencialista, que cada uno de ustedes nos diga esos 2 o 3 pilares que ustedes los consideren, pero que en principio, si lo pueden hacer, aclaren un poco lo que es lo que queremos transmitir con humanización. Si quieren, me dicen quién quiere empezar para hacer un poquito democrática la cosa, para que podamos dimensionarlos en distintas órdenes, para que no se vamos tan formales. Me dicen si alguien quiere empezar con esta gran apertura de lo que es nuestro panel sobre globalización y humanización en el sistema de cuidado. Yo puedo empezar si quieren. Perfecto, muy bien. Uruguay, Gustavo, muy bien. Pero no por ser ventajero, sino porque como fiel a mi vocación, me gustaría alinearme en cuál es la definición de humanizar. Como verbo transitivo es la acción de hacer humano, familiar y afable a alguien o algo. Como verbo pronominal es ablandarse, quitarse el enojo, hacerse benigno. Y José Carlos Bermejo nos dice que es
hacer referencia al hombre en todo lo que se realiza para promover y proteger la salud, curar las enfermedades, garantizar un ambiente que favorezca la vida sana y armoniosa a nivel físico, emotivo, social y espiritual, en toda la dimensión holística del hombre. Y con respecto a los modelos comparados, y por la experiencia que he tenido en organizaciones que han intentado generar sistemas nacionales, las claves pasan por la política de salud gubernamental. Si no se legisla fuertemente, los modelos asistencialistas van a prevalecer siempre porque está dependiendo de un ecosistema que a su vez es una respuesta al mercado. Entonces, ¿cuáles son los pilares en los cuales se debería sustentar un sistema humanizado de cuidados? Primero es acceder a la información donde se necesita. Esto es democratización, inclusión, todos los nombres que se le puedan poner. E integrar cuidados en la educación básica. Una de las cosas que se enseña en Alemania, por ejemplo, es de los niños la educación vial, aunque para que sean buenos peatones, si van a usar una patineta, una bicicleta, un auto, lo que sea. Otro tema fundamental, y veo por la cual a veces las comunidades como esta pierden fuerza, es la utilización de un lenguaje unificado para que se derrame correctamente. Utilizar los conceptos con su real significado, con sus implicancias. Y como decía al principio, si no hay apoyo gubernamental al ecosistema del cuidado, la prevención en salud posee un alto costo político y económico. Con esto quiero decir que si los gobiernos entienden que la prevención y el acercamiento humano de la información es estratégico, se van a poder evitar un montón de costos, tanto de los pacientes como de los propios cuidadores. Hasta ahí va Muchas mi aporte. gracias, que muy bien. A ver, Didra, dale. Sí, de la manera como yo veo este tema, ¿no? Yo lo voy a ver en el aspecto emocional y en el aspecto tanatológico, ¿no? Que ese es mi campo como tal. Yo entiendo que sí hay que agradecer el sistema, que sí hay que agradecer a las personas y también, en mi caso, yo veo tres pilares, ¿no? Según lo que he visto, según lo que he estudiado y lo que he vivido, ¿no? Y yo diría que la primera sería la empatía activa, pero la cual donde el cuidador ve al paciente como con su historia, no, y sus emociones, no solo un cuerpo a asistir. Y esto lo que evita, ¿verdad? Es que el poder trabajar con ese duelo complicado en la familia, porque muchas veces estamos tan cansados, estamos tan agobiados y sí tenemos empatía, pero sin querer se nos olvida que hay una historia detrás de esa persona que está con nosotros. Y estamos tan en automático, yo entiendo que hay que comenzar a educarnos en cuanto a esa empatía activa de ver ese paciente más allá de lo que es desde su historia, desde la emocionalidad, de lo que queda, de esa esencia que todavía queda en ese ser humano, ¿no? Que no porque quizá no me reconoce o no me puede, no se acuerda de mi nombre, no se acuerda de qué es lo que está pasando, también hay una historia ahí, porque todavía hay una esencia, hay una persona que está viva, ¿no? Yo diría como segundo pilar la integración holística. ¿A qué me refiero con eso? Es integrar o considerar el aspecto espiritual y emocional, y no lo estoy derivando a un dogma, sino cada uno de nosotros tenemos una espiritualidad de por sí, ¿no? Y lo que yo he podido ver es que trasciende mucho más ese cuidado cuando yo puedo reconocer que hay algo más allá de mi ser querido y de lo que yo estoy compartiendo y lo que estoy haciendo con ese ser querido. Hay que ver ese aspecto espiritual que lo hemos estamos tan cansados que se nos ha olvidado o se ha dejado de hablar. Y yo entiendo que eso es lo que muchas veces en las situaciones más difíciles que confrontamos nos da la fuerza y hay que hablar más de eso, que va más allá de un dogma. Y un tercer pilar diría que es la sostenibilidad emocional para el equipo como tal, cuando diferenciando los asistencialistas que agosta sin conexión real. Ok, por ejemplo
En Latinoamérica, esto se ve en modelos comunitarios que van ahí soy, priorizan, hoy estoy, el acompañamiento cultural. O sea, vamos entre todos a ver cómo podemos, como tú decías al principio, que están los vecinos, son un equipo que tenemos alrededor, no solamente es la persona profesional, sino toda la gente que comparte con nosotros. eh, Enfatizar más en esa comunidad, en esa cultura que hay alrededor de esa persona, porque muchas veces somos cuidadores solo y decimos, no, no tengo a nadie, pero a veces tenemos una comunidad que está esperando a poderte ayudar y no sabe cómo. Así que yo creo que educación en cuanto a esa sostenibilidad emocional sería buena también trabajarla. Excelente. Pepe. Sí, va a ser las primeras situaciones con las que yo me encontré cuando empecé con un centro geriátrico en la ciudad de Guadalajara, México, hace 1978. Era que no sabían ya qué hacer con su ser querido o a veces no tan querido, pero yo voy a ser tal vez muy directo y muy crudo, pero la realidad esa realidad de la que me tropecé me invitó a cambiarme porque yo hice ginecobstetricia como especialidad primera. Hubo un problema económico, tenía problemas financieros y decidí iniciar un centro geriátrico, un ancianato, un asilo, como una fuente de ingresos adicional. Me di cuenta la pobreza en todos sentidos, la forma de vida tan miserable. Voy a seguir usando palabras que me causaron mucho shock porque la familia los atendía solamente porque era de veras entenderlos, no porque tuvieran conocimientos ni porque tuvieran las características que un cuidador, que a mi forma de pensar debe tener. Y dejé la carrera, dejé aquella parte de la ginecobstetricia para dedicar el resto de mi vida a lo que estoy haciendo ahorita. Prepararnos, yo busco mejor prevenir, la mejor prevención, la mejor medicina y la mejor atención es preventiva que la curativa. Y por eso fue que empecé para preparar a las personas que tenían bajo su cargo una persona con necesidades. Pero luego la sorpresa era que la que era soltera en una familia, en México había familias muy numerosas. Yo pertenezco a una familia de 11, yo soy el más viejo de todos ellos, ¿verdad? Y hay familias muy grandes y le queda a la mujer especialmente y a la que no se casó, o lo voy a poner entrecomillado, a la que no hace, no trabaja tanto y le queda la responsabilidad, se le hereda de manera automática, aunque no tenga ni el humanismo ni los conocimientos y a veces ni la compasión para atender a su ser querido, bueno, a ese miembro de la familia que está con tanta necesidad. Me vi ante debo difundir una cultura de capacitación y de atención, pero con varios factores que son, para mi pensar, necesarios tener, que son, desde luego, vocación. A veces no sabemos la vocación que nosotros tenemos, no la descubrimos sino hasta que vemos una necesidad. También el humanismo, porque lo atendemos de acuerdo a las costumbres, a los hábitos. Y aquí todavía en México, y estoy viendo que en muchos lugares de América Latina no se atienden con conocimiento, sino con la herencia de cierto tipo de mecanismos que a veces no son los que requiere ese ser humano con esas necesidades. Otro de los puntos es también la humildad. Si veo yo profesionales de este campo, incluyendo médicos geriatras, voy a señalar médicos geriatras que todo lo que hacen es la atención de casos clínicos, no de seres humanos con necesidades tan humanas y tan específicas como las que tiene una persona cuando depende 24/7 de los cuidados de otro. Otro de los puntos es la honestidad, caray. Estoy viendo que esto ya se está haciendo un muy buen negocio, tener ancianatos, tener centros geriátricos y estar recibiendo una atención mediocre a todos los residentes, basada en otra vez en lo que puede producir un poco de mejores ingresos desde el punto de vista económico y seguir con
como aplicar protocolos de atención a todos los residentes y trasladar esos protocolos de atención a las casas. El médico geriatra establece cierto tipo de prioridades. Medicinas. Señores, la mayoría de las personas que están en esta situación no requieren de medicinas. Necesitan de dos elementos importantísimos que son la cariñomicina y la apapachoterapia, es decir, humanismo representado a través de cosas muy elementales, algo como en lugar de la pregunta que a veces me parece muy tonta, papá, ¿cómo estás? Pues estoy mal porque por eso estoy aquí necesitando de tus atenciones estar con dependencias que están basadas en la polifarmacia. El médico geriatra receta 6 7 8 9 10 11. No se imaginan ustedes la cantidad de medicamentos y deciden por ahí el omeprazol para que no le irrite la barriga. Y llega un momento que se despersonaliza tanto la persona mayor que no sabe ni qué es, no sabe responder y luego sale el diagnóstico de tiene una demencia, tiene algún tipo de demencia, o lo que también todavía me sorprende mucho que un médico diga demencia senil o enfermedades propias de la vejez. Y creo que en este momento no somos casos clínicos cuando estamos siendo atendidos o como profesionales de la salud o de los cuidados, debemos atender a seres humanos con necesidades muy específicas y ser capacitados nosotros siempre que reunamos esos puntos que mencionaba, la vocación, el humanismo, la compasión, la humildad, por favor, la humildad. Nosotros recibimos un privilegio cuando estamos atendiendo a una persona con estas condiciones y ser humildes y decirle cuánto privilegio me representa, Señor mío, atenderlo en todo lo que usted necesite. Por favor, siéntese con la confianza, el abrazo, el contacto físico, el contacto visual permanente, la sonrisa en lugar de un uniforme. El uniforme no nos hace médicos, ni tampoco nos hace cuidadores, sino lo que nosotros desarrollamos como características propias para poder brindar. Me puedo colgar aquí mucho, ¿verdad? Pero siento que es elementalmente, maravillosamente plausible el que estemos en este foro para poder despertar y llevar nosotros una semillita y sembrar en donde sea posible, que no es solamente el darle, abre la boca, a ver, abra la boca para darle su pastilla, porque ya dijo el doctor, y darle, sino decirle, Señor, ¿qué quiere que yo haga por usted? Cosas mucho más prácticas, pero más cercanas al amor, a la compasión, a la humildad, a la honestidad. Caray, esto es una cosa necesaria. De otra manera no vamos a tener pacientes ni esos seres humanos a los que llamamos cuidados bajo una atención que realmente merecen. No me quiero colgar, jálenme las orejas, por favor, para... Pues la verdad es que no sería jalarte las orejas, sino agradecerte porque digamos que dentro de las propuestas de nuestros panelistas, la de Gustavo y la de Dira, había la misma intención de comprender al humano, de conseguir un lenguaje, de conseguir un manejo emocional, y tú has hecho la práctica de ese lenguaje y de esa transmisión de ese conocimiento, agradecido siempre de la experiencia y viendo, digamos que analizando esta primera pregunta, diríamos, desde tres lugares distintos, desde global, geográficos, desde más de tres culturas, desde muchas creencias, porque yo creo que si hablásemos cada uno de nosotros de las creencias tendríamos muchas cosas que decir y muchas experiencias de lo que hemos aprendido a través de la vida. Entonces, ¿qué tenemos? Un cuidado humanizado que necesita un lenguaje, que sea transmitido con emoción, con Sí, sentido, señor. con unidad, con comprensión y con experiencia. Ese sería un pilar que sería para ejecutar todo. Todos han estado de acuerdo en manejar algo que se llama la prevención. Y efectivamente es una de las cosas que mueve todo el sistema, incluso cuando ya tenemos
que atender a una persona en cuidados muy avanzados. Se pueden prevenir cosas, se pueden prevenir a través de políticas, como decía, a través de la educación, a través de la comunicación, a través de los medios, con sus libros, con sus experiencias. Y eso puede ser cómo acompañamos, por ejemplo, una política de cuidado, cómo podemos transmitir y hacer sinopsis de eso que se necesita. Y los tres han estado de acuerdo en que el ser humano es un humano de valor, de un valor que es un valor físico, por supuesto, porque esa es la vida. La vida se expresa a través de lo físico, pero es un valor eh, inapreciable, o sea, invaluable, que tiene Así que es. verse desde todo punto de vista, desde lo poquito que le puede estar pasando al fin, desde lo poquito que se pueda sentir a nivel final o en esa adultez. A mí me ha gustado mucho siempre, y me revitalizo mucho el tema de la ancianidad. A mí el tema, la palabra anciano me parece elegantísima, elegantísima. Incluso a través del estudio de la cultura, yo creo que todos estamos de acuerdo, un viejo es alguien que ha transitado y que merece, por supuesto, por ser viejo, la Sí, señor. característica de soberanía y de respeto. Entonces hemos cubierto, imagínense, a través de la ingeniería, a través de la tanatología, de la medicina, de la experiencia de la medicina, tres cosas que son maravillosas como pilares del cuidado a nivel global. Yo creo que sí, las políticas de gobierno necesitan asesoría, necesitan redacción, necesitan aplicación de muchas cosas, pero este es un gran principio. Agradecidas. Yo creo que sí, ustedes pueden ver, la audiencia seguramente va a tener todas esas dudas de cómo cuidar o cómo he cuidado o qué estoy haciendo, y creo que esta revitaliza el sistema del cuidado, revitaliza la necesidad de conocimiento, y me parece que el aporte ha sido fundamental. Si hay algunas preguntas, algunos aportes de la audiencia, lo pueden hacer a través del chat y luego las transmitiremos a nuestros panelistas. Bueno, entonces hemos tenido que los pilares son la humanidad, el humano por sí mismo. Muy bien. La asistencia, no se puede, digamos que yo creo que ustedes se han estado de acuerdo, no se deja de lado la asistencia, se mejora la asistencia, se vuelve otra cosa y eso es muy importante. Eh, Dentro de esta propuesta también, ¿cómo creen ustedes, con una idea, un concepto claro, directo, cómo podemos hacer para garantizar que esos conceptos de humanización no sean lujos? ¿Sí? No sean lujos para unos pocos, sino que puedan llegar a otros. ¿Cómo les cayó esa pregunta? Y si la podemos hacer, digamos, directa, contundente, así como dice Pepe, que necesitamos darle a la realidad pura. Pero las Bien. mujeres. ¿Seguimos el mismo orden o arranca Como, Pepe? a ver, Pepe, ¿quieres empezar? No, sí, claro, claro. Claro, todo yo me doy cuenta que todo está fundamentado solamente en las costumbres. Hasta la fecha, hasta últimos años, se ha modificado radicalmente y eso me hace sentir muy feliz porque hace un momento mencioné sus seres queridos y los no tanto. La alternativa que existe, tener un ancianato, un centro geriátrico cercano, que tome decisiones y que cuide de nuestros seres, nuestras personas que ya estamos atendiendo. Voy a dejar a un lado todo lo que sea eso de que seres queridos, porque es una frase que me ha brincado mucho. A mí me han ofrecido dinero, altas cifras de plata para a fin de terminar con la vida de una persona que está siendo atendida por miembros de una familia que tiene una posición socioeconómica, etcétera, 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 y lo que no quieren es que se vea su madre o su padre con bastón o hablando cosas que no son congruentes o locuras o cosas de viejitos. Esto me irrita mucho, vamos. Me irrita eso mucho. Entonces decidí, fue cuando publiqué el libro este de los cuidados al anciano. Y de ahí en adelante busco calificar, o perdón, capacitar y enseguida supervisar. Es elemental la supervisión para que se hagan las cosas centradas, no estoy tartamudeando, quiero reiterar, centradas en el ser humano que tiene todas esas necesidades porque las atendemos en base
a lo que dicen los libros, a que los dicen los médicos. Yo soy médico y amo la medicina, pero la medicina que previene, la medicina humana. Yo practico medicina humana, no medicina de tipo académica, clínica, científica, y apegarse a las necesidades que tiene ese ser humano, porque todo mundo toma decisiones en lugar del paciente. No me gusta tanto la palabra, yo pienso que debería ser hasta maestro o consultante, ¿verdad? Pero vamos a decir paciente. Y se basan en todo lo que han escuchado. Yo tenía de un maestro, entonces cuando le pregunté, qué puedo hacer, maestro? Estaba haciendo mis primeras residentes, los atendía por primera vez, y ante su conducta errática, su conducta difícil de manejar, sus berrinches, como decimos, porque no conocemos realmente por qué una persona mayor con necesidades de ese tipo se enoja. Cuando nos damos cuenta de qué difícil es para ellos aceptar que están viviendo necesidades y dependencias, podemos asomarnos un poquito y tratar de aliviar sus necesidades, pero cuando me acerqué a un médico psiquiatra, cometí el error, sin embargo aprendí, de ir con un psiquiatra y le pregunté, tengo una persona que no sabía que era Alzheimer, pero el diagnóstico era Alzheimer. Me dio una lista cuando menos de 5 medicamentos para dárselos. Y dale esto, es así. Hablé con la familia y me dijeron, adelante doctor, pero ahora viene lo que me parece capital y el central y un pilar, como lo hemos mencionado. ¿Qué es lo que realmente necesita ese paciente? Tal vez cero escuchado. El mejor primer medicamento y el mejor primer conducta para poderle brindar la satisfacción, la tranquilidad que necesita, es escucharlo. Nada de que la bata, el estetoscopio colgando en el cuello, la expresión seria, la expresión de turco tomando café irlandés en la Plaza Roja de Berlín, digo, de Moscú, y sin sonrisa. El acercamiento debe ser tal cual. Empecé a dar cuenta que no tenemos los conocimientos para brindar a aquellas personas que están bajo nuestra atención porque nos son heredadas, sencillamente se presentan. Y empezamos a hacer todo lo que dicen los libros, lo que dicen los médicos, lo que dicen los vecinos en ocasiones, pero ¿por qué no se le pregunta a ese ser humano que tiene tanta necesidad, pero en ocasiones no sabe explicarlas? Por eso mencionaba que si se acerca uno con toda la apertura para poderlos escuchar y decirle, yo soy Pepe Valencia y estoy aquí para atenderle, estoy hablándolo con todo el respeto, no infantilizarlo y sin control de tiempo, para ver, dígame por favor en qué le puedo servir. Sentarse, una actitud amable, sonriente, que los convenza que están recibiendo todo ello. Eh, eh, Vuelvo a agradecer la posibilidad de estar en esto, o sea, porque es una cantidad enorme, enorme de cosas que yo he visto, necesidades que tiene un cuidado, es decir, el cuidador y el cuidado. La enorme cantidad de necesidades que tiene el cuidado, pero también la enorme cantidad de necesidades que tiene el cuidador, sea cuidador primario o cuidador profesional. Y que con esto quiero dejar así un empujoncito para que podamos extendernos y decir que la atención debe ser centrada en ese paciente, en ese ser humano con tanta necesidad. Gracias, Pepe, tu aporte es súper valioso. Creo que hay unas ideas claras que las vamos a dejar como para hacer la síntesis de este bloquecito, de esta pregunta. Gustavo, por favor. Eh, una de las cosas que aprendí con los años es que el pragmatismo puede estar lleno de empatía y la empatía también puede estar llena de pragmatismo. Que lo objetivo puede ser tan humano como lo subjetivo y que no ayuda a tener lástima o tener misericordia. Aquí estamos hablando de una Bien. función específica del cuidador. Entonces, no me quiero extender tanto porque observo que los compañeros a veces se salen de la pregunta, pero sí me gustaría decir que el ecosistema del cuidado actual está más enfocado para cuando las cosas salen bien, pero no funciona bien cuando hay problemas. Entonces podemos decir que
El gran problema que tiene, perdón la redundancia, es que no hay continuidad de servicio. Es importante no solo conocer historia humana, sino también la historia clínica, ver un montón de temas que pueden ayudarnos a ser pragmáticos con lo que tenemos que hacer. Insisto, eso no tiene un poco que ver con la empatía. Este, entonces, hay alrededor del paciente hay una enorme cadena de valor. Y cada actor de esa cadena de valor tiene un perfil, pero de alguna forma ese perfil tiene que tener una visión de la continuidad del servicio que se le está dando al paciente. Y esto va más allá de la confidencialidad, que creo que es otro tema muy interesante para hablar. Entonces, enfocándome en la pregunta, que es cómo funciona la sostenibilidad del cuidado, creo que la única forma de garantizar que no sea un lujo es el acceso libre a la información del contexto particular del paciente. Por supuesto que también del cuidador, pero ese acceso no va a crear expertos, pero sí va a aumentar la asertividad. Para mí la praxis es, la calidad de la praxis, insisto, tiene que ser pragmática y empática, pero ambas cosas a la vez. No puede estar llena de voluntarismo. Ese es un poco el aporte que quería hacer en esta pregunta. Súper interesante. Muchísimas gracias, Vidra. En mi caso, ¿verdad? La manera como yo lo veo y siguiendo por donde está eh, el doctor Pepe y Gustavo, yo diría también que para poder lograr ese servicio accesible, hay, no, y me voy a ir un poquito, como decía Pepe, hay que hablar las cosas como son, hay que humanizar al profesional, donde nosotros hagamos tanto ruido que a ellos no les quede otra que hacer algo al respecto. Es mezclar esa parte privada con la parte gubernamental, pero también con la comunidad, porque en los casos que yo he podido ver, ¿no? Es triste cuando tiene una persona, un cuidador que va al doctor, ¿no? Y es todo, ok, esto es lo que tienes que hacer, estos son los medicamentos que le tienes que hacer, pero nunca se le está preguntando a ese cuidador, ¿y tú cómo estás? Sin duda. ¿Necesitas ayuda? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Quieres que te refiera a ayuda psicológica, ayuda emocional? Y lo que sí yo he podido ver, por lo menos en Puerto Rico, que eso se está empujando mucho y acá en los Estados Unidos, ya las personas están mientras nosotros hablamos más del tema, más el cuidador va a hablar más del tema y va a obligar a ese profesional que no le va a quedar de otra, porque sé que hay muchas personas entrando en esta edad, pero hay muchos casos. Y entonces, si no obligamos a este profesional a que no le quede, aunque no le guste, pero nosotros como cuidadores, ¿verdad? También podemos y tenemos el derecho de exigirle a ese profesional que sea más empático. Y nosotros como profesionales, ¿verdad? También seguir comunicando, seguir hablando del tema, porque va a llegar un momento, y yo sí veo un cambio. Quiero ser, yo sé que todavía falta mucho, pero sí estoy empezando a ver el cambio donde tienes, entonces no solamente son neurólogos, psicólogos, psiquiatras, se han dado cuenta que el sistema no está funcionando como está. Y eso diría yo que mientras más nosotros alcemos la voz, ¿no? Va a ayudar a que los servicios sean más accesibles. Vamos a obligar a ese sistema que produzca, ¿verdad? Más proyectos de ley, más proyectos económicos, porque a la comunidad, lamentablemente, hay mucha comunidad que tiene muchos problemas financieros, que no tienen la solvencia. Y también diría que hace falta mucho más profesional que se dedique o que pueda donar su tiempo a estas cosas. Y yo diría, ¿verdad? Que también no es que todo el peso esté en nosotros, pero mientras más nosotros como profesionales alcemos la voz, más vamos a obligar al sistema a que entonces haga algo al respecto y que el cuidador también alce su voz porque tiene una voz que si gritamos y seguimos gritando no va a quedar de otra que van a tener que hacer algo al respecto. Y eso va a hacer también que eventualmente esos servicios sean mucho más accesibles. Es una combinación, diría yo.
Qué bueno. Mire que al iniciar la pregunta y cambiamos digamos, quién integraba, empezó Pepe y habló de tres cosas. Él habló de capacitar, supervisar y tener una compasión. Y finalmente ustedes dos han terminado y han redondeado mucho cómo se haría esa capacitación, cómo se haría esa divulgación, cómo se fortalecería el sistema a los profesionales, a la situación, cómo se puede supervisar, cómo uno supervisa algo si no lo conoce, si no lo profundiza, no tiene ese contacto. Entonces sería difícil que tú supervisaras, por ejemplo, y te dieras cuenta en un ancianato qué pasa o cómo hay, desde lo singular, desde mi caso particular, hasta el caso general, que sería el comunitario, el que sería que se preocupara el sistema por ellos. Y la compasión, fíjese que la compasión, a mí me gusta la palabra, esta palabra, este concepto, porque es una acción eminentemente activa. La compasión no es pasiva, es activa. Y la compasión es activa, como dijo Gustavo, conociendo, teniendo acceso, manejando información. ¿Por qué? Y como decías tú, Dira, porque cuando un cuidador, como decía Pepe, se acerca a ese médico, ya no va, o a esa persona va a tener un poco de pensamiento crítico y va a preguntar más. Va a decir, bueno, sí, pero esto qué efectos tiene, cómo lo puedo mejorar, cómo lo puedo disminuir, porque ya tiene una base de conocimiento. ¿Sí? Porque ya no va al cuidador, al médico, a eso como agachadito, que a lo que me diga, ¿cierto? Sino también con una posibilidad de conocer, bueno, si el diagnóstico ha sido este, ¿qué más puedo aportar? ¿Qué más puedo decir? Pero esto tiene un pormenor acá interesante. Sí, Pepe, te escucho. Gracias. Sí, yo hice un experimento hace un buen número de años. Bueno, ya tengo yo 75 años, pero bueno, unos años antes, y le pedí a una persona que me llevara a consulta. Y todo lo que se quejó fueron de que yo tenía problemas de memoria, yo tenía problemas de próstata, que tenía un cáncer también por ahí. Bueno, el cáncer de vejiga. El cáncer de vejiga no es tan rápido en su crecimiento. Me llevó en Ajá. silla de ruedas y estuvimos esperando, después de la cita, esperando una hora que llegara el médico. Impecablemente vestido, llegó con su bata, con su corbata, en un ambiente intimidatorio donde estaban revistas médicas, donde estaba una secretaria que todo lo que hacía era tomar el teléfono sin siquiera sonreír frente al aparato de teléfono. Y ya cuando llegó el doctor, se disculpó. Eh, Llegamos al consultorio, ya nuevamente se había acomodado su bata, se había enjuagado los dientes, fue lo que entendí, y estaba un escritorio separándonos. Alrededor de su consultorio, todos los títulos y los reconocimientos que se puedan ustedes figurar, todos los regalos que los laboratorios regalan, perdón, todos los regalos que los laboratorios nos otorgan para convencer a utilizar sus medicamentos ahí en el escritorio. Ni siquiera una foto por ahí de la naturaleza o de la familia. Todo es un ambiente intimidatorio y desde ese momento empiezan a hacerse preguntas, pero las preguntas de profesional no son dirigidas al paciente mismo, sino a la familia, al familiar. Y las quejas son, mi papá no puede dormir, mi papá no quiere comer y mi papá está haciendo cosas indecentes con la chica del servicio, con la chica que le hace Por favor, eso es medicina, ese es el ejercicio de la medicina compasiva, humanista. No. No, y Pepe, agradezco esa experiencia porque precisamente nos enmarcaría el ejemplo de cómo capacitándose, entendiendo mucho, se pueden hacer Claro. comentarios, se pueden hacer peticiones, se pueden hacer, porque mira, yo pienso, están todos ustedes de acuerdo y lo dejamos acá como casi el denominador común. Todos debemos aprender, todos debemos mejorar nuestras comunicaciones, nuestro lenguaje, porque a veces
pegándome un poco a lo que decía Dindra al principio, las emociones y la subjetividad me impiden entender el mismo escenario o el mismo desarrollo del protocolo, porque si yo también me emociono demasiado y subjetivizo todo, pues no voy a dejar tampoco trabajar las cosas. Lo mismo está pasando con el sistema, o sea, lo que decía Dira, a los profesionales, abrir el espacio. Por favor, doctor, cálmese un poquito, yo le colaboro con esto. Y por ejemplo, claro, si el cuidador está en un escenario que digamos que se cree inferior, pues él a veces de repente lo muestra y el profesional no le habla precisamente por eso, ¿sí? Porque, o no le habla, la rapidez de la comunicación a veces hace que el médico hable rápidamente para que le resuelva. Entonces, por favor, pero si hay un cuidador ya capacitado, ¿cierto? Ujú. Con cierto, y le dice, por favor, diríjase a la persona. Ahí vamos haciendo esos primeros escenarios y gracias por hacerle, por manejar a la comunidad. Ese lujo de comunicación, ese lujo de conocimiento lo podemos tener a través de estos recursos como los que estamos Sí, teniendo claro. en este panel, como estamos teniéndolo en esa formación constante. Voy aquí a hacer una cuña, pero pues eso es lo que ya trabaja la RLC hace más de 17 años. Imagínese, cojo a tu cuidado, por favor, no te sientas así, por favor, hay que puedes hacer eso. Si tú, sí, entonces, digamos que estamos de acuerdo, la mayoría estamos, creo que sería redundante porque estamos absolutamente de acuerdo y cada uno de sus aportes ha sido absolutamente valioso y creo que la audiencia me puede apoyar porque cada uno ha estado en ese escenario. Entonces, fíjense que basados en eso, fíjense que yo les decía, ponemos un escenario, viene un pero, o sea, todo es también, y es que dentro de esto vamos a hablar de algo que se llama el burnout o el burnout, como quieran, como lo reconozcan, ¿no? El burnout. Del cansancio no solamente lo que se refería Pepe, de la familia que está agotada, o del cuidador que está agotado, de la misma persona que está agotada por su enfermedad, por su situación, por lo que está perdiendo, ¿cierto? Porque es que esto es, no solamente es el cuidado en cansancio, o sea, el sistema en cansancio. El sistema también de los médicos también que tienen jornadas inhumanas, que no tienen esa posibilidad de tener una hora para un paciente, porque hay muchas personas que lo necesitan. Entonces, digamos que ahí vamos en esos entre líneas que tenemos que manejar. Entonces, para que, digamos, la propuesta era cómo garantizar esa empatía real, digamos que digamos, denme dos o tres rápidas, no, digamos, que pudiese hacer el sistema sociosanitario, los profesionales, o cualquiera de los dos sujetos, tanto el cuidador como la persona cuidada, porque aquí hablando de realidades, vamos a estar necesitando cuidados de pronto nosotros también. Ojalá no en tanta dependencia, ¿verdad? Ojalá Dios y la vida nos lo permita. Pero pues si lo tenemos que hacer, entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo sería esa prevención? ¿Cómo sería ese manejo para que podamos permitir una empatía real? Digamos que mm, muy sucinto para que podamos tener un ejercicio interesante y sobre todo que estamos de acuerdo, ¿no? Ya veo que todos tienen una visión muy igual. Entonces empecemos ahora, Didra, para que dinamicemos y vayamos cambiando las voces. Aquí básicamente eso, no sé cómo está ahora en Sudamérica, pero en los Estados Unidos y en Puerto Rico ahora mismo eso es uno de los problemas más grandes que incluso aquí los enfermeros están yendo al Congreso por eso mismo, porque quieren ayudar, lo mismo en Puerto Rico, quieren ayudar al paciente y están extremadamente cansados, agobiados emocionalmente, tienen un burnout que ya no pueden más, pero las empresas están mirando más a lo económico que al mismo profesional que quiere y tiene la profesión que quiere ayudar. ¿Cómo yo lo veo de verdad y cómo entiendo yo que se debería hacer? Primero que nada, como dije anteriormente, hay que exigir como profesionales y como cuidadores otros servicios y esa comunidad seguir exigiendo estos entrenamientos de empatía obligatorios, supervisión,
que se le vaya revisando cómo están sus emociones porque están cansados y ellos quieren, si trabajan muchísimas horas, igual que el cuidador, y quieren ayuda, pero no existe esa ayuda. Muchas veces las que existen se penaliza, porque entonces si digo algo, entonces o te doy más trabajo o te cambio los horarios, o te empujo, te da tanta presión hasta que tú como profesional te tienes que ir. No sé cómo está pasando acá. Acá hay mucho profesional que se está yendo por el área privada para poder dar un mejor servicio. Y sí, que eso va a traer un costo, pero yo entiendo que a la misma vez se pueden hacer mucho más propuestas. Esas personas, yo digo que cuando hay un problema también hay una posibilidad. Hay muchos fondos, no sé cómo están allá, pero acá en fondos federales em, pueden existir personas que empiecen, profesionales que empiecen a hacer propuestas a los gobiernos, que está bien, soy profesional, estoy cansado, donde hagan talleres de empatía, promuevan una ley o unas políticas para que se obligue al sistema a empezar a trabajar eso. Yo sé que esto es bien cuesta arriba, quizá me estoy yendo de la línea, ¿no? Pero yo entiendo que es necesario el entrenamiento y el apoyo emocional y empático para poder trabajar con ese burnout de ese profesional que quiere ayudar y no tiene las herramientas o se le penaliza. No sé, quizá. Muy bien. No, muy bien. Vamos a ver, diga cómo lo podemos aterrizar, pero está excelente la propuesta. Gustavo. Cuando analicé esta pregunta, me hice muchas preguntas y quería compartir con ustedes estas preguntas. ¿Preferimos a un cuidador activo o a uno empático? ¿Son imprescindibles estos atributos a la vez? ¿Qué sucede con los cuidadores no profesionales? Esos que actúan quizás por vocación, otros por compromiso, por amistad. Y otra pregunta que me hacía era, ¿le pedimos al cuidador empatía cuando esa necesidad, el uso intensivo de la empatía puede comprometer la salud mental del cuidador? Excelente. Por eso digo que la empatía real existe en condiciones muy especiales, pero en todo caso, la empatía podría estar apoyado en que el cuidador cuente con información correcta y contextual, que le quite esa angustia de estaré haciendo lo correcto, cómo va a repercutir en el futuro. Entonces, la confianza del cuidador debería ser la de la comunidad a la que pertenece. O sea, darle apoyo a un cuidador con información lo más asertiva posible, de acuerdo al contexto donde Bueno, está, bueno, bueno, ya estoy mejor. comiendo. Invisible. Ah, claro, quién más voy a comprar esto? Entonces, como Sí, decía, Carol Verde. la empatía podría estar Amor, apoyado en que el cuidador, perdón, hay alguien que ahorita con tiene, esa nueva plaga que hay, pues, hijo. La señora Andina del Rocío, es que la verdad yo no tengo tica. Gracias. Gustavo, sigue. para terminar, digo, para bajar el burnout, hay que aumentar el apoyo al cuidador de una comunidad que tenga muy claro qué contenidos y qué responsabilidades tiene un cuidador. Cuando Excelente, ¿no? aparece eso, el burnout baja, pero Ujú. acumular intensivamente emociones arriba de conocimientos, al final, ¿qué tapa a qué? ¿Cuándo se vuelve asertivo? Por eso es un Cierto. tema que va de la mano de mucha educación en cuanto Excelente. a cómo conservar la salud mental. Excelente reflexión. Pepe. Caray, cuando escucho a Dibra decir presionar al gobierno, tengo 48 años presionando al gobierno y lo que he recibido ha sido una cantidad de rechazos que no se pueden ustedes imaginar. No, siempre soñé con que hubiera un instituto de capacitación para los cuidadores y que existiese la posibilidad, primero que nada, de seleccionarlos con que tuvieran una serie de características para aceptarlos y o rechazarlos. Pero ese instituto busca ganar, ganar. Siempre es el dinero lo que viene a mejorar esto. Y aceptaban a todos. Se creó un centro de este tipo que solamente duró 3 años. Me pidieron que fuera a dar unas capacitaciones y yo fui una sola ocasión cuando me di cuenta que una de las personas estaba diciendo cuán necesario, uno de los estudiantes
estaba diciendo que cuán necesario era de cuando en cuando sujetar, amarrar o fijar, como quieran ustedes entenderlo, al viejito porque ya estaba chiflado. Eh, Creo que tenemos que empezar desde la familia, la raíz. Yo caí en que la responsabilidad de tener una vida con calidad es responsabilidad propia. Sí, y uno prepararse para esa vejez. Por eso difundo tanto lo que llamo gerontoprofilaxis. Pero ya volviendo a la realidad, es que llega un momento en que se deteriora la condición físico-mental de una de las personas mayores de la familia y cuando no se pueden atender los llevan a un centro, a un geriátrico donde les llama la atención lo que la presentación de ese centro geriátrico. Si ponen flores, áreas verdes y chicas guapas sonriendo todo el tiempo y una recepción amable, el responsable moral y económico dice, ¡ay, qué bonito lugar! Pero cuando se meten a las tripas, quiero decir a lo que sucede, no pueden ustedes imaginarse las cosas que vi. Cuando yo inicié con eso, en 78 me fui unas semanas a Estados Unidos, me fui precisamente a California, a Los Ángeles, para aprender de ellos. Y sí aprendí mucho, pero lo que no hacer, porque no solamente eran personas, no eran, los trataban como si fueran, caray, manicomios es la palabra. Los sujetaban, los amarraban, los medicaban. Algunos había un espacio para ir para electroshock. Por favor, ¿dónde estamos? Me retiré de todo eso y ya parece ser que todo eso cambió. Estados Unidos tiene unas disciplinas científicas fantásticas, una tecnología fantástica, pero un humanismo que se acerca mucho al cero. Y si Ujú. nosotros estamos heredando ese tipo de conocimientos, entre comillas, y ese tipo de cuidados o de protocolos también que me revientan, perdón, a mí me revientan los protocolos porque aplicarle a dos personas el mismo tratamiento es una falacia, porque tienen un pasado emocional, un pasado que debe ser respetado para que sea él el que esté que tome decisiones. Y la familia no tiene tanto valor, no tiene tanto voto, porque ante la ciencia dicen, está bien, lo que usted diga, doctor. Y el Ujú. doctor nunca ha vivido la vejez y lo que nunca ha sufrido las situaciones que se generan en esa etapa de la vida cuando son mal atendidos. Yo Claro. sí, me emociona, perdón, me cuelgo de esto porque me indigna mucho lo que he visto. Y de países así como Estados Unidos, Puerto Rico está también por ahí influenciado, ¿verdad? Pero, pero eso, aquí en México todos los médicos, los geriatras, aquí hay menos de 900 geriatras y se sienten, como decimos, hechos de la mano de Dios y tienen un protocolo de atención médica, el mismo protocolo para todos sus pacientes, especialmente para los que tienen algún tipo de enfermedad demencial. ¿Cómo es posible que eso, yo no lo concibo, yo no lo concibo? Y me corto aquí para no seguirme colgando del tiempo, perdón, quiero respetar mucho su tiempo. Vale, lo que pasa es que esto tiene un campo emocional bastante alto, pero digamos que la pregunta viendo la coherencia que se traduce, dice, ese factor, ¿cómo prevenir ese burnout que garantice al personal sociosanitario que trabaja en condiciones y permitir una empatía real? Entonces, sí, yo estoy de acuerdo que hay muchas cosas que fallan, ¿cierto? Muchas cosas que fallan. Vuelvo al tema subjetivo, hay mucha subjetividad a veces en la forma como nosotros nos acercamos al sistema sociosanitario. Es real todo lo que tú has comentado, Pepe. ¿Qué pasa? Voy a comentarles un ejemplico rápido de cómo integraríamos todo eso que ustedes han dicho dentro de un escenario para mejorar esas condiciones. Sucede que no solamente, ¿cómo garantizar una comunicación, por ejemplo, real y un tiempo real para que un médico tenga esa posibilidad de averiguar ese poquito de historia o de leer su historia clínica y todo? Ustedes han visto, los hospitales comienzan a tener señalizaciones, tienen, por favor, váyase a este lugar, tiene esto, y muchas gentes, muchas personas en cultura latinoamericana, sobre todo, obvian la información, es decir, no la leen. Le están diciendo caja número 1 y dice, ¿dónde está la caja 1 estando allí?
es un ejemplo irónico, pero muy puntual. Se le dice a dónde dirigirse y no está atento. Entonces, en ese tiempo, imagínese el tiempo que gasta una enfermera y tratando de orientar a la gente, y esto lo hemos visto porque se hizo logística para pandemia. El tiempo que se gasta es brutal, porque hay una gente, una sola persona que quiere que le digan las cosas directamente. Entonces, han mejorado mucho los procesos de logística, de ubicación y todo para que la gente llegue a las informaciones, para tener tiempo de atender a la persona, para no desgastarse en la parte administrativa. Personalmente, ¿qué hacemos? Yo personalmente, ¿cómo hacer para que esas condiciones para ese sistema sociosanitario mejoren? A una facultad de geriatría, a una especialización de geriatría. Entonces, ¿qué va? Va una cuidadora como yo, del raso, a hablar, y cuidadora y mayor, a hablar con estos chicos. Lo que tú dices, Pepe, un médico que no todavía no es mayor, que no tiene limitaciones. Y a enseñarles un poco todo ese tipo de diálogos, todo ese tipo de cosas, hablarles también de que son hijos de un abuelo, de alguna. Lamentablemente las condiciones sociales también han cambiado. Hay que tienen abuelos y otros que no tienen abuelos. Afortunadamente estamos en una tendencia donde hay mucho joven que tiene abuelo y mucho acompañamiento de abuelo a las médicos jóvenes, o sea, es una estadística, es poquita, pero se aproxima. Entonces, ¿cómo se le ayuda a eso? A manejar información, a agilizar el tiempo para que podamos tener esa conversación. Un poco lo que tal vez generaba la pregunta, ¿cómo confío yo en alguien que me pueda mirar, que me pueda atender, que me pueda, pues generando yo también una capacidad de información, los cuidadores con una capacidad de información, como decía Gustavo, llevo esa información, también la tengo clara, manejo ya un poco, adelanto información, porque estamos hablando incluso de cómo estamos enfrentados al sistema que me apoya desde lo sociosanitario. Incluso como lo que tú dices, Pepe, si yo me acerco a un hogar, a un ancianato, pues también, ¿qué demando de ese ancianato? Y no me espero a que me digan que, porque tengo miedo, entonces me dan las reglas y yo las cumplo. No, ¿cómo puedo yo acercarme? ¿Cómo puedo preguntar? ¿Cómo debo visitar? Hay tantas capacitaciones que uno capacita a familias que llegan a llevar a la persona al hogar o al ancianato, que se llama lo que estamos refiriendo. O sea, a esa persona, a esa familia se le recibe, también se le apoya, también se le dice, porque también andamos como todos como a cieguitas en lo que necesitamos y en lo que buscamos. Entonces yo pienso que sí, ustedes han dicho cómo pueden mejorar esas condiciones siendo realistas, siendo crudos y mejorando la información. Yo creo que poco a poco, y eso sirve para asesorar esas políticas, sirve para asesorar a esas personas y efectivamente el factor económico es muy importante. Y vuelvo y digo, tenemos que trabajar, se tienen que trabajar todos los frentes, pero se puede apoyar mucho lo que se llama la jornada importante. Entonces, sí, y la reflexión que tú haces, Gustavo, es cierta. Y eso lo vimos. Se necesita que esté vivo, que se necesita que tenga condiciones vitales también para atender y a llevar a otro. Yo hago el ejemplo cuando la va a visitar, entonces la niña de la información dice, por favor, si es mayor de edad, si es un adulto mayor, debe venir acompañado con una persona, ¿cierto? Y la norma dice que ojalá sea menor de 60 años. Entonces, pues ahí no, porque pues si es la esposa y es la persona contemporánea, pues va a tener que recibirlo. Pero digamos que se trata de hacer cosas que mejoren, por supuesto, no seguirlos a veces al pie de la letra, pero sí ayudan muchísimo que la gente también esté atenta a recibir información. No solamente a que lo atienda, sino efectivamente aplicar el verbo a atender lo que está haciendo, a ser consciente de lo que está haciendo. Eso nos hace realmente humanos, es un análisis desde lo humano para humanos y con humanos, ¿no? Y por supuesto el gobierno empieza desde mi gobierno, desde el gobierno propio, de lo que yo dirijo, a lo que llevamos comunidad y de hospitales. Había, por ejemplo, y sucedió, cuando hay pandemias, cuando hay estos enfermedades que aíslan a la gente,
Entonces, la pregunta era, ¿cómo hacemos ese acompañamiento especial cuando tenemos, y hacerlo equilibradamente cuando tenemos que aislar a las personas y ese aislamiento va a desmejorar mucho, por ejemplo, al adulto mayor? ¿Qué pensaron con esa pregunta? ¿Qué nos orientaría en algo ese mejoramiento de esas condiciones de acompañamiento especial en personas mayores cuando tenemos este tipo de problemas? Ahora, pues ustedes saben que hay todo tipo de contagios y de cosas que se presentan. ¿Quién quiere empezar, por favor? Dale, Bueno, Didier. Ah, bueno, Gustavo, dale. sí, sí, adelante, Lidra. Sorry. Eh, esto yo lo voy a, esta la voy a contestar según la experiencia que tuve, ¿no? Ujú. Em, Porque en el tiempo de COVID yo tenía a mis papás conmigo acá en los Estados Unidos y hubo shutdown. Y entonces mi papá estaba en una etapa bastante avanzada donde había terapia, personas me venían a visitar a la casa, ¿no? Y el aislamiento nos protege, pero también causa soledad. Y aquí yo pude, y gracias a Dios, ¿verdad? Ya ahora es mucho más adelantado y ahora las redes sociales y el internet nos ha abierto un campo enorme. em, y yo pude entender que sí se podía dar los servicios híbridos. O sea, ¿a qué me refiero? Sí podía tener una persona que viniera a mi casa, aun con el miedo aún de pudiera haber una, ¿verdad? Que se contaminaran con el, pero pudimos hacer un protocolo para que como quiera hubiera una interacción humana porque es necesario, o sea, la soledad mata y hay tantos casos todavía con el COVID o si no el COVID, nuestros seres queridos, ¿verdad? Tienen que, muchas veces se visitan las casas, pero es como, deja ponerme la máscara. Yo entiendo que sí se puede juntar el acompañamiento virtual dentro de este proceso, que a veces decimos que es como medio no humano, ¿verdad? Pero sí se puede juntar la seguridad, la conexión emocional y esa conexión con ese ser humano en ese proceso, ¿no? Diría yo que, aunque digamos que no, es buscar la manera de unificar, porque sí se puede. Aquí lo importante es que no nos cerremos a esa posibilidad por el miedo, porque esa es otra cosa, entra el miedo aquí, de la seguridad, el aislamiento, pero también nosotros también tenemos que entender que necesitamos esa interacción, ¿no? Y por lo que yo pude ver, si agravamos el aislamiento, también nos agrava el miedo, nos agrava la ansiedad, p- asusta a ese ser, a ese, no solamente al cuidador, sino a ese ser querido, porque a veces se acaba de diagnosticar y todavía entiende y todavía sabe lo que está pasando. Así que por lo menos esa sería, esa, según mi experiencia. Ahí voy a meter la cucharada. Desde mi punto de vista y de todo, siempre entiende, siempre. O sea, como que, o sea, no sé cómo transmitir eso, pero siempre entiende. Y eso un poco lo ha explicado y lo lleva a través de sus anclajes y de sus movimientos un poco Pepe, porque la experiencia cuando estás humano a humano, acompañando a ese humano humano, sabe que entiende, sabe que por eso les decía un poquito al principio, esto es una cosa de alma con alma, Es un que lenguaje está, que espiritual. está empacada en una cosa, ¿verdad? O sea, ya eso es otro tema, pero siempre entiende. Gracias, Didra. Sí, siempre me gusta tu posición, siempre hay una salida. Gustavo. Bueno, mi esencia, y creo que ustedes ya se deben haber dado cuenta que para mí lo más importante es la información que se maneja en cada caso. Ujú. Alguien me enseñó una vez de que lo que no existe en tu vocabulario no puede ser pensado, no puede ser deducido. Entonces, cuando hablamos de protocolo de seguridad y aislamiento, acá la información es fundamental. Hay cosas que son contundentes. El cuidador tiene que conocer los síntomas, acciones a seguir y la prevención. Pero hay uno en especial, no ser él el que contagia a su paciente.
Lo que he notado que después de la pandemia de COVID-19 el público como que se ha descuidado y las empresas e instituciones han disminuido sus controles, quizá para no ahuyentar clientes. Si yo tengo que ir a tal lado, me obligan a usar tapaboca. Hay un montón de aspectos que tienen que ver con la experiencia del cliente y que a veces van en contra de las normas epidemiológicas que hay que seguir. Por ejemplo, si nos referimos al H3N2, tenemos que saber que es particularmente virulento, puede causar complicaciones graves en niños, ancianos, en personas que tienen comprometido su sistema autoinmune. Y acá hay acciones que van más allá de la empatía: la vacunación, la higiene de manos, el uso de mascarilla, etiqueta respiratoria, ventilación, distancia social, consultar al médico. Pero estas son cosas que hay que hacer, ¿no? Nos van más allá de la empatía. Y el desconocimiento de esto, bueno, yo creo que parte de la profesionalización del cuidador es aceptar humildemente que debe estudiar y estudiar y estudiar. Y esto es independiente de su remuneración. Es como decir, yo no hago una práctica médica más efectiva porque no me pagan por esto. El reclamo latente, global, también del cuidador, es cuáles son sus responsabilidades. Y de hecho hay en España un reclamo de los cuidadores porque se les endilga, se los responsabiliza de cosas que no son. Por tanto, si Correcto. las reglas están claras, cuidador tranquilo y la familia del paciente o el paciente mismo va a saber a qué atenerse ante alguien que es su interfaz con la calidad de vida, con la conexión con el mundo. Por eso, para mí estudiar es fundamental y ser responsable de eso. Totalmente de acuerdo. Pepe. Sí, totalmente de acuerdo. Es, es el conocimiento, la comunicación lo que nos puede llevar a algo más. Para mí un sueño es que exista realmente un instituto, yo diría global, pero bueno, vámonos así, una red latinoamericana de cuidadores que capacitara, que certificara, pero que supervisara a todos los que estuviéramos, porque se genera un fenómeno muy común. Se atiende, sí, ciertamente las necesidades primarias del residente. Me refiero al interno, me refiero al cuidado en pocas palabras, pero no se atienden las necesidades de la familia. Se les dan Ujú. explicaciones no fundamentadas en experiencia real. Se supone, es que así son los viejitos, eso es algunas respuestas. Es que ya por su edad, ya estas cosas suceden. Mentira, la edad no causa enfermedades. En la vejez hay enfermedades que tienen una raíz emocional, pero bien, no es el caso, sino que si tuviésemos la posibilidad de capacitar, de certificar y de constantemente supervisar a todos los cuidadores, estoy hablando incluso hasta el cuidador primario, la persona que está el ser humano bajo su atención, el cuidado, va a vivir con mayor calidad y va a morir con mayor calidad y con mayor dignidad, que debería ser uno de las metas que nosotros persigamos, no mantenerlos vivos a costa de todo. Pero hay un fenómeno curioso. El geriatra no busca apoyo, se siente omnipotente, no le pide al gerontólogo ayuda, no le pide tampoco al tanatólogo ayuda, no le pide al paliativista apoyo, solamente lo hace por sus propias pistolas, como decimos en México, y se está cometiendo un gran error porque el paciente geriátrico, el ser humano en esta etapa de su vida debe ser atendido de manera Integral. multidisciplinaria, con profesionales del campo que tengan las características que mencionábamos hace un momento. Caray, en la mayoría de las ocasiones yo me doy cuenta que lo que quiere la familia es ya librarse de esa responsabilidad y lo que único que hace es aporta una cantidad de dinero para que el que la recibe lo cuide como supone que es lo más adecuado. Y lo que está recibiendo solamente es ciencia, farmacología o multifarmacia, como quieran decirle ustedes, y una calidad de vida que dista mucho de ser lo que merece y lo que todos quisiéramos también recibir. Muchísimas gracias. Volvemos y creemos que estamos todos, estamos convencidos, estamos de acuerdo.
Digamos que el denominador común sobre esta pregunta es cómo generar confianza. ¿En quién confío? ¿En quién confío? ¿Cómo confío en mí? Como cuidador, incluso desde la misma persona cuidada, generar esa confianza, sentir esa confianza. La conclusión de los tres es recibiendo información, conocimiento, y es real, es totalmente real. Muchos de los testimonios a lo largo de todos estos años que recibe las redes, eh, si yo hubiese sabido esto antes, Ujú. ¿sí? Si a mí alguien me hubiera hablado de esta manera, si yo hubiese encontrado un lugar donde me informara. Entonces, ustedes, para la audiencia y para todos, el voz a voz es que nosotros, a través de la red latinoamericana, hemos generado esas preguntas, como otras organizaciones, como otras personas generando información sobre el cuidado. Pero sí hay una angustia y un desconocimiento que genera todas estas desproporciones a veces. Incluso las mismas campañas que se realizan a veces sin ese conocimiento profundo de el edadismo, que enfatizan y hacen que la gente sienta más diferencia de la diferencia. Si vamos a unos estudios hace unos tiempos anteriores, pues la gente era joven, adulta y mayor, ¿sí? Y cuando era uno mayor, pues tenía ciertas características como son las reales. Esas características reales es, por ejemplo, nuestro pelo cano, una ralentización de los movimientos, porque eso sí, ¿para qué se da? Pero eso no significaba también el desapego y el aislamiento de la persona. Viene otra época en la cual tenemos que reaprender, que la gente hay que enseñarle, que hay que mostrarle, y esto es muy importante, por eso están ustedes aquí hoy en este panel y están dando unas experiencias, unas reflexiones muy, muy interesantes. Y nos dicen qué puede ser ese acompañamiento especial, cómo es ese acompañamiento especial, qué necesidades tengo, qué más debo saber de un diagnóstico, cómo debo presentarme. Increíblemente, por ejemplo, lo que tú has dicho, Pepe, recuperar la narrativa de la pregunta, como lo ha hecho Gustavo todo el tiempo, preguntar, pero saber qué se pregunta y qué se quiere saber, no la pregunta, ay sí, como de norma, sino realmente de un interés propio sobre esto. En las profundidades de la comunicación, en esto de tanatología, en esto de la atención, sabemos que las preguntas son esenciales. Y desde la operatividad y de toda esta formación que maneja Gustavo, son esenciales las preguntas. Porque la pregunta empieza una inquietud, una respuesta, y afortunadamente, señores cuidadores, señores panelistas, señores audiencia posible en otros lugares, en otros momentos, siempre tenemos la capacidad de generar una solución, una propuesta y una respuesta. Entonces, totalmente de acuerdo, en este momento el denominador común que ustedes han dicho a esta pregunta de esa necesidad de que cómo mejore el aislamiento, siempre se puede mejorar y generar confianza. ¿Cómo se genera confianza? Con conocimiento, con información, ¿cierto? Con necesidad, con conocimiento de las necesidades y no suponiendo ni dar por sentado que todo el mundo sabe las cosas, porque eso es otro, ¿no? Todo el mundo cree que, Sí, sí. y entonces este tipo de cosas. Ustedes, fíjense que hemos llegado a la gran situación del cuidado, a la gran situación propia de ustedes y todo, que es la familia inmediata. Y ustedes saben que hay todo tipo de familias, ¿no? Está la familia extendida, está la familia que uno adopta porque se está solo y encontró otros mejores por fuera del árbol biológico, genealógico, y la familia, pero había dos versiones, la versión de Pepe, la versión de todas las versiones de quiénes son los cercanos a ese cuidado, qué deben saber esos cercanos, y la filiación que les va a dar la oportunidad de aportar incluso sus desquereres. Incluso, mire, yo soy cuidadora capacitadora de cuidadores y siempre les he dicho, mire, si no fuera porque alguien declara honestamente que no puedo hacerlo, que no puedo cuidar, que algo en mí me tiene incapacitado y que te voy a dar a ti, que quiero que tú
que me ayudes y compartes y que acompañes esta situación. Y que yo como cuidadora, a través de mi formación, a través de esta ética que estamos aprendiendo constantemente, no aprendiendo, sino haciéndola vivir, y a través de todo este hecho moral que es el cuidado, puedo responder y hacer un acompañamiento y un cuidado. La razón de ser del cuidador es porque alguien o no tiene tiempo o tiene que trabajar para darle el tiempo a otro, para pagarle a otro, conseguir unos recursos, porque la vida tiene que seguir. Es decir, que mientras uno se va agotando, el otro tiene que seguir. Y esta es la oportunidad para una labor, para una profesión, para algo que realmente nos dignifica la humanidad y nos dignifica como humanos. No quiere decir ello que no tengamos errores, que no tengamos problemas, pero ¿cómo hacemos entonces, señores panelistas? ¿Cómo encontramos esa manera de integrar, que sería una pregunta desde todos los que, ¿cómo hacemos para que esa conexión, ese vínculo con la familia, con el sistema sociosanitario, con esa comunicación, realmente integre a todos en el proceso de cuidar con humanidad, con compasión, con conocimiento? Mi aporte es cortito en este sentido y este tipo de integración de la familia en el cuidado es, creo que nadie se escapa a una situación en la que haya tenido que definir quién se encarga de papá, mamá, el abuelo, la tía. Es un tema complejo, pero sí la familia debería ser la principal orquestadora e integradora del cuidado, sobre todo en los casos de demencia. Pero para eso es fundamental que la familia tenga algo de información objetiva de lo que le pasa a ese paciente. Porque si hay un cierto conocimiento no, eh, diría, objetivo, esta actitud también arropa al cuidador. Y por supuesto que acá está todo el tema de los consentimientos informados, pero creo que eso da para un panel aparte, ¿no? Y ahí se me ocurrió una paradoja, ¿no? Hay una contradicción muy poderosa cuando hay un escenario de soledad no deseada por parte del paciente. ¿Cómo puede integrarse la familia a un cuidado que ha obviado por décadas? ¿Me explico? La familia dejó en un escenario de soledad no deseada al paciente y ahora de repente se tiene que integrar si no lo hizo nunca. Es todo un tema muy delicado y enorme, pero me gustaría siempre decir que, bueno, con algo de información objetiva, las partes, el paciente, la familia, el cuidador, están más arropados. Gracias. Sí, sí, sí. Bueno, pues, Pablo, para mí es elemental el generar equipo. Por esto es que le quiero dejar tanta responsabilidad al geriatra como para que no atienda solamente el caso clínico, sino el ser humano. Ese ser humano que va a consulta es familia y es creencias y es historia y es antecedentes. De manera que si solamente trata qué sé yo, la gripa, vamos a decir una gripa que tiene mucho de contenido también emocional, si no la atiende junto con sus creencias, con la familia y a todos los pone de acuerdo para que le brinden satisfacción a sus necesidades como ser humano, no como paciente, sino como ser humano, los resultados van a ser elementalmente mejores, muy superiores, pero en problemas de salud mucho más serios la familia tiene el derecho, y lo siento yo como el compromiso de estar informado, como decía Gustavo, tener una información adecuada para saber cómo comportarse ante todo ello porque una de las cosas que más se le temen en la familia es a llegar a la vejez como mi viejo o mi vieja, mi abuela que está tan afectada. Yo no quiero y toco madera y yo no voy a llegar a esa etapa de la vida. Sin embargo, en el mejor de los casos va a llegar a esa etapa. Como paréntesis, yo enfatizo tanto la gerontoprofilaxis. Prepárate para tu propia vejez,
para que no vayas a depender de las decisiones de terceros. Pero la familia es elemental. Si cada uno de nosotros jala parejo, como decimos también aquí en México, jala parejo, podemos tener un núcleo elemental, humanista, amoroso, compasivo, en que abrazamos las necesidades de todos, pero particularmente el más sensible, el que tiene más necesidad de la sonrisa, del apoyo, del te quiero, del te quiero. Es mágico, son mágicas, cuatro elementos son maravillosamente mágicos: el te amo, el gracias, el te perdono y el perdóname. Eso une y libera también para que cuando el momento final llega, se vaya con la dignidad y la calidad y la absoluta convicción de que lo que estuvo haciendo durante su vida fue lo mejor, y la familia debe integrarse. El cuidador, desde luego, llega a veces a ser más querido que otros miembros de la familia. El geriatra es el que provee recetas y medicamentos, eso debe cambiar. El gerontólogo puede darle una gama infinita de satisfacciones a las necesidades de la persona, del ser humano en esa situación. Entonces, yo siempre voy a creer que tenemos que tener una especie de instituto, no sé cómo sea la palabra, multidisciplinario o polivalente, que se ofrezca cierto tipo de instrucción. Pepe, yo creo que muchas de las cosas que ha hecho Gustavo nos ayuda a formar ese instituto y a fortalecer un poco el trabajo de la red Sí. de cuidados. Exactamente. Por eso le echo tantas porras, ¿verdad? Sí, perfecto. Y para eso estamos aquí. Vidra. Yo diría que en ese instituto hace falta mucho enseñar muy bien de tanatología y de regulación emocional, impartir información, como dice Gustavo, porque yo amo la tanatología y lo que he podido aprender de ella es que Sí, mientras más las personas saben y se conectan y saben qué significa, le perdemos el miedo a hablar de la pérdida, del duelo, esas palabras tan fuertes. Dice, yo no quiero hablar porque empiezas con un duelo desde el momento que te dan el diagnóstico, pero si no sé qué herramientas hay, hay muchísimas herramientas que también en el mismo instituto, diría yo, capacitar al tanatólogo, porque lo que se está haciendo es, te hago tanatólogo y te tiro ahí a la calle. Pero también el tanatólogo necesita herramientas y hay muchas herramientas que se le pueden enseñar al cuidador como técnicas. O sea, hace falta mucha información. La tanatología, yo diría, lo que es el tapping, la sí, tanatología, sí, hay otras técnicas que se pueden juntar con la tanatología. Y si se educa, es como yo diría que es como un muñeco que vas montando y yo lo pondría en el instituto de Pepe con la información de Gustavo para entonces compartirlo con tanto profesionales como con cuidadores. y está. Excelente, Sí, excelente. Yo creo que debería ser una condición sine qua non que la familia hiciera el curso básico. Sí, y muchas veces Sí, ni siquiera sí, saben qué es la pero tanatología, qué es. no, y que no sabe ni siquiera qué es lo que está sintiendo ni qué es lo que se está enfrentando. Y lo que decía Pepe, pues si yo nunca he hecho esto, ¿cómo lo voy a empezar a hacer ahora? ¿Dónde aprendo? Y se puede Darle ese aprender. nombre a esa emoción, a eso que estoy Ujú. sintiendo, a ese síntoma sin decirle. Muchas veces no entendemos ni siquiera el síntoma. Ahí sí aplicaríamos el verbo ignorar, ¿verdad, Gustavo? Sí. Estamos siendo sí, ignorantes porque ignoramos, seguimos ignorando. A veces nos falta ese enlace de comunicación. Fíjense que es para esta última parte que yo creo que hemos cumplido con el tiempo, pero es que hay muchas cosas que decir. Como decía Gustavo, como que de este tema para otro panel, este tema para otro panel, para otro foro, sería súper interesante. Creo que siguen otros foros y otros paneles, perdón, también donde vamos a aprender y vamos a seguir todos esos temas los tratamos dentro de la red y en todas las formas que entregamos posible, hasta en los escritos, en la biblioteca que tiene el nombre de Pepe Valencia, en todos esos escritos que ustedes han compartido y pueden hacerlo. Entonces hablaban de un tema que es la autonomía, un nuevo concepto de autonomía con respecto a cómo yo soy sujeto de derecho y también necesito aprender mis deberes y no solamente soy objeto de cuidado, ¿verdad? Y en ese orden también integrar, por ejemplo, este tema del rostro humano de la tecnología. Quisiéramos que pudiéramos hacer un híbrido ahí porque sería súper interesante porque
Ya hemos hablado del humano, ustedes han tocado esto, el humano cuidador, el humano cuidado, la sociedad humana, la comunidad humana. Entonces, ¿cómo hacemos esa combinación para potencializar todo esto a partir de la tecnología? Vamos a hacer como digamos, ahí muy directos porque tenemos a la persona que maneja tecnología que ha sido supremamente pragmático, puntual. Yo le admiro, o sea, te entenderás que desde el punto de vista de la comunicación, para nosotros información tiene un concepto muy especial, ¿cierto? Diferente al de comunicación, pero lo estoy aceptando en en toda su extensión porque la información es valiosa. Finalmente tenerla es muy valiosa. Entonces, Gustavo, esa reunión de esos conceptos para ir finalizando y dando como una síntesis de lo que hemos trabajado hoy. Tú te refieres a la tecnología con rostro humano, Sí. básicamente. Ujú. Partiendo de lo más, de la evidencia. En la medida que no existe un crecimiento de cuidadores capacitados para la enorme expansión de la longevidad, no es inhumano incorporar los recursos de interoperabilidad que nos aporta la tecnología. Si hacemos un uso humano de los datos que da la tecnología, podemos ser tan empáticos como si no la usáramos. Si poseemos, por ejemplo, un robot que puede responder 1000 veces la misma pregunta de un paciente con Alzheimer, hay que utilizarlo. Y hay más, los seguros médicos, privados o estatales, deberían incluir herramientas para el cuidado en el hogar y otros sitios. La creación de comunidades de pacientes, al igual que las de cuidadores, genera conocimiento reusable e incremental. Es la base de cualquier comunidad fuerte hablar claramente con datos basados en la evidencia. El hecho de que los servicios en el ecosistema del cuidado no ofrezca continuidad no es un problema de la tecnología, sino de una actitud personal y organizacional. Hay mucho ego para derrumbar. Y hay un hecho que quizás el origen sea la falta de empatía que tienen las generaciones más jóvenes con el cuidado porque creen que nunca van a ser viejos. Mm. Buena gente multidimensional de inteligencia artificial, porque estamos hablando de un escenario enorme multidimensional, esos agentes de inteligencia artificial están en continuo avance. Y un buen cuidador sabe que es imposible cubrir todos los contextos. Es esencial que integre la gestión del conocimiento con interoperabilidad como una herramienta imprescindible, pero tampoco nos enseñan, tanto en la educación formal como de posgrado universitaria, qué es la gestión del conocimiento, qué es lo que realmente nos hace sabios. Entonces, como decía, todo empieza y termina con educación. Luego viene, una vez que uno tiene la convicción y está educado, podrá utilizar los datos de la evidencia para aprender y hacer algoritmos prácticos. De hecho, en el reciente Feria Electrónica de Consumo de Las Vegas, que terminó hace unos pocos días, la gran novedad era los productos que ya están en el mercado con una irreversible cantidad de inteligencia artificial en todos los aparatos que a nosotros se nos ocurra. Todo gracias a que la actitud de mercado hoy en día es ofrecer conectividad entre todos. Además, gracias al desarrollo de NVIDIA, las tarjetas gráficas, es posible generar capacitación virtual o de realidad aumentada. Insisto, la tecnología puede ser amiga o enemiga, pero se vuelve enemiga si le tenemos miedo y pensamos que la podemos usar sin utilizar nuestro sentido común. Por eso a la tecnología no hay que tenerle miedo y que aprender cómo se gestiona el conocimiento lleva el nivel profesional del cuidador a un nivel increíble, sobre todo porque la tecnología hoy en día está haciendo que los contenidos sean más importantes que la tecnología en sí misma. Y los cuidadores, a través de una comunidad, pueden incluso hasta monetizar esos contenidos, esas acciones que se toman en determinados escenarios para
mejorar el cuidado y el autocuidado. Por eso digo que hoy en día no tener en cuenta la tecnología como un amigo es un enemigo tanto para el paciente como para el cuidador y obviamente toda la cadena de valor. Deberíamos como comunidad, y yo me ofrezco para ello, armar un equipo para generar un departamento de contenidos. Eso fortalece las comunidades, aumenta la asertividad. Bueno, pero Excelente eso... propuesta. No puedo aceptarla porque no soy la responsable, pero me parece Ujú. fantástico. José, Pepe, perdón. Sí, a mí, hablando de eso y aumentando un poquitín, yo no puedo concebir que un cuidador no tenga conocimiento sobre tanatología. No puedo concebir que un médico paliativista no tenga conocimiento sobre tanatología, porque debería ser cuidados paliativos o servicios paliativos, no medicina paliativa. Y el cuidador tener conocimientos de ambos, porque el mejor analgésico, la mejor morfina para el dolor emocional es el perdón y ni uno ni otro puede llegarlos a tener. Y cuando exista ya este tipo de materia, voy a decirlo así, de materia en un instituto o en la red latinoamericana, para puntualizar y decir, tú médico, no solamente quitas el dolor físico, ayuda al paciente con su dolor emocional, con su dolor espiritual. Cuidador, tú también, acércate, capacítate y bríndale satisfacción a todo lo que tiene. Hay paso momentos, dedico un buen rato cuando estoy con un ser humano con una enfermedad ya terminal, a pedirle que me hable de lo que más le ha dolido de su pasado. Y mágicamente cuando lo habla, cuando es escuchado, el dolor físico empieza a disminuir. Entonces, también yo estoy haciendo una propuesta de que todo el que reciba una capacitación como cuidador, se amplíe y se le ofrezca también la posibilidad de atender sobre cómo acompañar a ese ser humano que está bajo su atención en todas esas recovecos del humanismo, guión medicina, no medicina, guión, ¿verdad? Humanismo. Y darle más importancia al ser humano que al paciente. Gracias, Didra. Eh, Me gustó mucho lo que dijo Pepe porque yo voy por esa línea. Hablando un poquito y mezclando, ¿verdad? La de autonomía. La autonomía no es una independencia social, sino un respeto a decisiones y a la dignidad de la persona, ¿no? Y con esto, pensando con lo de la IA, no lo podemos parar, ya está así, va a seguir creciendo. Em, ya hay proyectos en Europa que ya funcionan, donde ya la persona o el cuidador llama y ya el sistema detecta las emociones y entonces activa a ese profesional para que ayude a ese profesional, ayude a ese cuidador de una forma empática porque ya la IA le identificó con la voz que ya esa persona viene con algo emocional sin tener que decirle el síntoma. ¿A qué me refiero con esto? Mientras más profesionales se eduquen y tengan esta ética, porque es como decía, va a ser para lo bueno y para lo malo. Pero si nosotros ahora, porque yo lo veo venir y esto va a seguir por ahí para abajo, si los profesionales no es ponerle el freno, pero si los profesionales desde ya aprendemos a trabajar con la IA y ponemos estas normas éticas, nosotros somos la base, porque hay muchos jovencitos que ahora vienen con lo de la IA, eh, quieren inventar 20.000 cosas, pero nosotros que diría yo que por lo menos no me considero tan mayor, pero ya voy allá. Si nosotros ahora estamos y nos empapamos de esto y somos la base ahora, que somos los profesionales, y le enseñamos a la gente nueva con la ética, con la IA, entonces lo que viene, vamos a poder evitar mucho que ese profesional, ese tanatólogo, ese nuevo psicólogo, solamente hagan un bot con mi voz, porque ya está pasando. Hay tanatólogos haciendo bot con su voz y hay psicólogos haciéndolo. Pero entonces no hay regulaciones, pero nosotros que podemos capacitar, entonces capacitar y poner ahí la ética y enseñarles y darle información a ese nuevo profesional o ese profesional que ya está ahí, que no sabe cómo usar el sistema,
em, a poner estos parámetros y a la misma vez dentro de esa IA tener en cuenta la autonomía y el pensamiento y las emociones y lo que es el ser humano que estoy atendiendo o que van a atender. Tener en cuenta eso también, no porque se va a atender con la IA, no tomar en consideración lo que quiere ese cuidador o que quiere ese paciente. Yo pienso que todos los aportes de este escenario han sido muy valiosos. Creo que dejan unos espacios de reflexión y de educación muy importantes para el cuidador. Efectivamente es una forma de cuidar al cuidador. Gracias, Gustavo Tejera, por cuidar a nuestros cuidadores y por cuidarte tú. Pepe siempre al tanto de cuidar a sus cuidadores, de cuidarse él, de contarnos cómo se cuida, cómo se ha trascendido la historia en esto. El tema de la tanatología de Hidra, como tú dices, es un acompañamiento durante toda la vida. Creo que hasta ahora en la nueva tendencia se está hablando de esos duelos, de esas pérdidas. Y este instituto que ha creado hoy Pepe, donde aprendemos de emociones, donde aprendemos de narrativas, de aprendemos de lenguaje, lo podemos ordenar a través de toda esa tecnología que maneja Gustavo con la información, con esa forma de expresión un poco pragmática que se necesita también a veces porque no hay tiempo, no hay el suficiente tiempo. Y con esas ayudas que tú has expresado, Didra, que podemos utilizar en todos los recursos. Nosotros, CLAPS, la Comunidad Latinoamericana de Profesionales del Sistema Sociosanitario, la Red Latinoamericana de Cuidadores, proponemos eso desde hace tiempo. Necesitamos educarnos, necesitamos capacitarnos, necesitamos generar esa voz, organizar esa voz, entendernos y comprendernos en esa voz. Este tema de la globalización, cuando cogemos usar a todo este globo terráqueo en todas sus informaciones, en todos sus puntos, y que gracias a la tecnología nos podemos encontrar hoy en día una persona que viaja, una persona que se va a otro lugar, puede estar en contacto diario con la otra, con una pantalla y casi sentir la cotidianidad. Eso es compañía, ¿cierto? Cuando obtenemos a una persona que está limitada, que está realmente en deterioros y cosas de esa, y le podemos acceder a una pantalla, le podemos acceder a un mecanismo de comunicación, claro que tiene que ayudar al cuidado, ¿cierto? Y acá nos están preguntando cómo será el departamento de contenidos. Aquí nos vamos a organizar con Gustavo, vamos a generar todo este tipo de cosas que quieren importantes, pero eso, como digo, eso se los dejo yo al grupo organizativo de la red, a nuestro presidente y director, para que podamos organizar esas comunicaciones. Pero como decimos, estamos haciendo esta síntesis, tenemos tanatólogos, tenemos ingenieros, imagínense, yo digo que los cuidadores somos todos, la persona que puede generar una comunicación, que puede generar un aviso, que puede generar el apoyo totalmente a este tema del trabajo en equipo, del manejo de cómo los conocimientos no se vuelven egos, sino se vuelven saberes compartidos, se vuelven experiencias compartidas donde todos podemos participar y donde vamos a ser beneficiados todos. Entonces, por todo lo aportado por ustedes, por esta posibilidad de estar aquí, un abrazo inmenso de cuidador de todas las cosas que hemos aprendido hoy. Yo no sé si hay en el chat algunas preguntas, creo que hay alguna cosa que está respondiendo Gustavo ahí sobre los contenidos, pero si hay algo más que alguien quiera manifestar aquí, ese es tu momento. Es un poco corto porque ya llevamos el tiempo, nos hemos excedido un poquito en el tiempo, pero pues si no lo hacemos no seríamos cuidados. No hay nadie por ahí. No sé si Buenas nuestro... noches, Dime, buenas noches, licenciada, ¿cómo está? Sabe que un excelente chat, una excelente exposición de todos los panelistas. Cada día uno se aprende más
se prende un granito de arena más a nuestros cuidados que debemos dar a nuestros adultos mayores y al cuidado de las personas, ¿no? Que nosotros cuidamos. Muchas gracias por estos nuevos paneles que se va a ver. Estoy muy agradecida. Es muy bonito y muy interesante, más que todo interesante en cómo debemos humanizarnos más en nuestro cuidado ante nuestros seres queridos y uno mismo también, ¿no? Siempre digo Gracias, yo, Cecilia. muchas gracias. Cecilia, tus Ujú. comentarios y tu abrazo cuidador desde el Ecuador siempre serán bienvenidos. Muchas, muchas gracias. Nora, Hola, bueno, darle las gracias a los panelistas, la verdad, muy interesante todo lo que nos dieron y pues nos dejan con muchos puntos para seguir profundizando, para seguir motivados a seguir aprendiendo, no nada más de ellos, sino también seguir haciendo pues mejor uso de todos los recursos que la red nos provee, porque eso es una situación en la que yo misma siento que he caído ¿cómo decirlo?, en el subuso, en no aprovechar todos los paneles, las reuniones, el material que está en la biblioteca, los informes que mandan en los repetidos, los diversos chats que esa información yo veo que está muy interesante, pero yo misma he caído en eso de no compartirla porque implica trabajo, implica el hacer, el dedicarle más tiempo y nos vamos. Entonces, sí me parece que todo lo que se está viendo se debería de aprovechar más. Deberíamos de nosotros mismos comprometernos como cuidadores a no nada más ver porque yo estudiar más, prepararme más, tener más conocimiento, sino esparcirlo más, excelente. porque eso es lo que siento que es cada vez que encuentres con otra persona que te busca para que la ayudes, que la acompañes, que esto es volver a empezar de cero. Cuando dices tú, la información está en las redes sociales, ¿por qué no está llegando a las personas? Entonces sí creo que tenemos un gran compromiso como miembros de la Red Latinoamericana de Cuidadores de más y más y más, no ponerle nada más like o el corazoncito en los chats, sino eso, mandarlo a nuestras redes sociales para que llegue a otras personas. Todos tenemos redes sociales, todos tenemos seguidores. ¿Por qué no estamos compartiendo esa información? Yo misma me comprometo a hacerlo porque no lo he hecho con lo que debería de hacerlo, con el tesón que debería de hacerlo. Ay, qué bonito y qué bonita. Efectivamente, si habíamos 50 personas, un mensaje a cada uno seríamos 100, si esos 100, cada uno seríamos y así todo el tiempo y sería más humano, más global, más entendernos, más comprometernos. Fíjate, cuando nos dicen palabras distintas, pero que nosotros sabemos su significado, es maravilloso y sobre todo entender el significado de cuidar, el significado de hablar desde lo humano absolutamente maravilloso. Si no hay más por allí, si hay alguien más que quiera decir, incluso los panelistas, inclusive los escucho. Solamente quiero reforzar lo que decía Nora. La Ujú. cultura y el conocimiento acaban si no se comparten. Establezcámoslo como un compromiso, por favor. Excelente, sí, señor. Qué bueno. Totalmente de acuerdo. Ujú. Gustavo, ¿quieres decir algo? Que las personas que saben de buenas prácticas tienen un valor incalculable, pero más valor genera si es capaz de escribirla de una forma que pueda llegar a los contextos de los cuidadores de todos los días. Y como informático siento la responsabilidad de que la tecnología puede ayudar a eso, pero Gracias. no es fácil lograr interlocutores. De Es real acuerdo. por acá. Listo, de acuerdo. Sidra, ¿quieres decir algo? Eh, yo ahí estoy con Nora también y con Pepe y con Gustavo. Yo hago live y se me hace bien difícil. Les digo, si ustedes quieren aprender y que su persona, su vecino, su amigo, su compañero, compartan, por favor, porque sí me he dado cuenta que hay mucho material
y trabajamos fuerte para esto, pero necesitamos la ayuda de ustedes también. Hay que compartir porque se queda ahí. Y a veces hay temas, y me he dado cuenta que la red me encanta porque hablamos temas que nadie está hablando también y que hacen tanta falta, pero no se comparte. Así que yo los incito, ¿verdad? De todo corazón, porque mientras más compartimos, digo yo, cuando los corazones se unen, llegamos más lejos. Qué bonito eso, muy bien, muy bien. Había Carla, tenía la mano levantada. Sí, buenas noches con todos. Yo quería darles un abrazo cuidador porque a partir de la pérdida de mi padre, yo decidí hacer algo por los adultos mayores. Yo soy ingeniera comercial, no tengo nada de preparación médica, pero al saber que el director y el presidente de toda esta idea de la red de cuidadores tampoco era doctor, me impulsó a mí a salir adelante con esta idea. Es muy difícil para mí porque hay muchas cosas que no entiendo, pero acojo mucho las palabras de Pepe en el tema de que tenemos que ser muy empáticos y tenemos que ser muy solidarios con lo que hacemos. A mí me movió un montón una experiencia y con eso quería contarle rápidamente que cuando mi padre vivía yo lo acompañaba al Seguro Social y él se quedó una vez sentado esperando que yo haga los papeles y me dijo que una persona se le acercó y le dijo, señor, ¿sabe qué? Yo le quiero contar algo, usted no me conoce. Yo estoy acá en este hospital porque yo en mi casa paso solo. Al momento que yo vengo acá, siquiera tengo con quién conversar y aunque sea el médico, me siento aquí y hablo con cualquier persona y eso hace que yo sienta que vale la pena seguir viviendo. Entonces, eso siempre lo comparto en todas las experiencias que puedo tener en un momento, porque como decía Pepe y todos los demás panelistas, ese sentido de empatía, de saber que los adultos mayores no son lo último y lo que ya no sirve, sino son seres valiosos que vale la pena que sus vidas sigan teniendo un sentido. Mi padre murió de 90 años y me dijeron a mí, no te pongas triste porque tu papá ya vivió. Y a mí me dijeron que no era, y no importaba que él tenía 90 y pico, no importaba es que era una vida importante para cualquier persona. Entonces no importa si tiene un año o tiene 90, la vida es importante para los seres que lo conocimos. Un abrazo cuidador, muchas gracias por ello, por estar en esta red, la encontré por las redes, pues lo que dice Gustavo es súper importante que se pueda dar a conocer de la parte digital y un abrazo cuidador desde Ecuador y les comparto que mi padre va a cumplir 4 años de fallecido el día sábado y en honor a él sigo aprendiendo para ser cuidadora y aportar a las personas adultas mayores con alegría. Gracias, qué bonito. Esas, ¿qué más podemos decir ahí? Nos toca respetar y callar, porque hay muchos escenarios, hay muchas narrativas, hay muchas experiencias. Entonces, tenemos esos espacios en la red para compartir esas experiencias. Gracias, gracias infinitas. Un abrazo a cada uno de ustedes. Gracias, Pepe. Gracias, Gustavo. Gracias, Didra. Desde mi trabajo como cuidadora, desde la Red Latinoamericana de Cuidadores, desde la comunidad de profesionales del sistema sociosanitario, desde el mundo, desde ese lugar que no tiene geografía, desde ese sitio que solamente siente una gran necesidad de apoyo de otros seres humanos para otros seres humanos. Muchísimas gracias. Un abrazo cuidador para todos y espero poderlos tener vernos en otra oportunidad para poder compartir todo esto tan maravilloso que compone el universo del cuidado. Muchísimas, muchísimas gracias. Ya está a tu disposición el panel internacional, El cuidado integral en América Latina, retos reales y respuestas posibles. Te esperamos.